La norma oficial mexicana 028 nos habla sobre la prevención, el tratamiento y el control de adicciones. De primera instancia, esta norma nos dice que el uso y el abuso de sustancias, así como la adicción al alcohol, al tabaco y a otras drogas que pueden ser lícitas o ilícitas, pues constituyen un gran problema para la salud pública, pero además de eso tiene severas consecuencias negativas que van más allá de solo dañar el ámbito personal del individuo, sino que también repercute en la familia y en la sociedad en la que él se relaciona. Hay estudios y programas o sistemas que se encargan de la vigilancia de la tendencia del uso y en su efecto el abuso de tales sustancias en México. Esto pues ha permitido ver que hay demasiado incremento en el inicio temprano de las adicciones. El objetivo de esta norma es establecer siempre criterios y procedimientos para lo que es el control, tratamiento y prevención de adicciones. Esta norma es de observancia obligatoria, lo que significa que todo personal de salud, ya sea de institución pública o privada, debe de realizar actividades para control, tratamiento y prevención de adicciones. Los términos más importantes de esta norma son los siguientes, empezando con adicción o dependencia, que es el conjunto de fenómenos del comportamiento que se desarrollan luego del consumo repetido de una sustancia psicoactiva. Adicto se le conoce así a la persona con dependencia a una o más sustancias psicoactivas. Comorbilidad es la presencia de dos o más trastornos en un mismo individuo. Uso nocivo o abuso de sustancia psicoactiva o droga. Se define como patrón de consumo de una sustancia psicoactiva que causa daño físico, mental y social. Factores protectores se refiere a los rasgos individuales y elementos socioculturales que eliminan o neutralizan el riesgo de que un individuo inicie o continúe un proceso adictivo. Factor de riesgo es el atributo o exposición de una persona o población que están asociados a una probabilidad mayor del uso y abuso de sustancias psicoactivas. Droga se refiere a cualquier sustancia que previene o que cura alguna enfermedad o aumenta el bienestar físico o mental. En farmacología se refiere a cualquier agente químico que altera la bioquímica o algún proceso fisiológico de algún tejido u órgano. Grupo de alto riesgo es aquel quien se ha demostrado a través de diversas investigaciones y estudios que por sus características biopsicosociales y vulnerabilidad social tiene mayor probabilidad de uso, abuso o dependencia de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, están las niñas, los niños adolescentes, menores en situación de calle y madres adolescentes, entre otros. La intoxicación aguda es el estado posterior a la administración de alguna sustancia psicoactiva que da lugar a perturbaciones al nivel de la conciencia, en lo cognitivo, en la percepción, en la afectividad, en el pensamiento o en el comportamiento, también en algunas otras funciones y respuestas psicofisiológicas. La rehabilitación del adicto es el proceso por el cual un individuo que presenta trastornos asociados con sustancias psicoactivas alcanza un estado óptimo de salud, funcionamiento psicológico y bienestar social. El síndrome de abstinencia o de supresión es el grupo de síntomas y signos cuya gravedad es variable que aparecen durante la suspensión brusca, total o parcial del consumo de la sustancia psicoactiva, luego de una fase de utilización permanente o del consumo en altas dosis de esta misma sustancia. Un adicto en recuperación es una persona que ha dejado de utilizar las sustancias psicoactivas y está en proceso de reinserción social. En la adicción o la dependencia de sustancias psicoactivas existen algunos síntomas y signos como, por ejemplo, un poderoso deseo de tomar la sustancia psicoactiva, el deterioro de la capacidad para el autocontrol del consumo, lo que es decir que no se controla el consumo de esta, la persistencia del uso y que a pesar de que la gente que las ingiere sabe las consecuencias dañinas que esta conlleva, pues lo siguen utilizando. La utilización de la droga tiene mayor prioridad que otras actividades u obligaciones de su vida diaria. Por estar bajo el efecto de esta droga, pues le toman menos importancia a sus actividades diarias. Podemos decir que existe dependencia o adicción cuando aparecen 3 o más de los criterios que se van a decir a continuación en un periodo de 12 meses. Por ejemplo, tolerancia, que es la necesidad de recurrir a cantidades grandes de la sustancia para poder llegar a alcanzar la intoxicación. La abstinencia, que es un cambio de comportamiento cuando la persona ya no tiene la concentración de sustancia en la sangre o en los tejidos y disminuye en un individuo que ha mantenido un consumo prolongado de grandes cantidades de la misma sustancia. Se identificó que el periodo previo a la emergencia sanitaria del COVID-19 se habían atendido 127 casos de sobredosis, mientras que en el periodo desde marzo de 2020 a la fecha han atendido 165 casos. En el caso de los que sí pudieron sobrevivir a la sobredosis, fue porque tuvieron acceso a la
naloxona, medicamento que permite revertir los efectos de la sobredosis. Sin embargo, el acceso al medicamento en México y en la entidad es limitado. En el periodo de referencia, la agrupación Vértera proporciona 1.286 dosis de naloxona inyectable y 246 dosis de naloxona intranasal. El fentanilo ya es una droga de uso común en nuestra ciudad de Mexicali, Baja California. Es hasta 100 veces más potente que la morfina y por eso resulta mortal, ya que el fentanilo ha desplazado a la heroína como droga de uso común en las calles. Su peligrosidad ha provocado muchísimas muertes por sobredosis en Mexicali. Este es un opioide entre 50 y 100 veces más potente que la morfina y su manejo es sumamente delicado. El fentanilo se mezcló anteriormente con otras drogas como la cocaína y la marihuana. Esta droga se vende en las calles de forma directa y resulta muy barata, se mezcla con agua caliente y se le inyectan. No, recursos no tenemos para sobresalir con los pacientes con sobredosis. Aquí ocupamos nosotros apoyo del gobierno para que nos haga o nos facilite el medicamento para poder contrarrestar la sobredosis. La resolución del caso sería que mediante la implementación de la norma se evitara el incremento del número de casos de sobredosis que son ocasionados por la drogadicción, así como también la disminución de la explotación de los recursos, ¿no? En este caso del medicamento que revierte la sobredosis. Concientizar al paciente de los peligros que puede llegar a causar las adicciones, como lo son ya sean problemas sociales, problemas económicos, problemas en la calidad de vida del paciente. También debemos tener en cuenta que no vamos a hacer solo que el paciente no tome drogas, sino que nos vamos a ir más a fondo y vamos a investigar su entorno. Todo esto en conjunto, así como tratamientos, ya sean grupos de ayuda, de autocuidado, van a hacer que pues evitemos el incremento de estos casos de sobredosis.